En el extremo sur de la Grecia continental, donde el Peloponeso se estrecha formando un dedo rocoso que apunta hacia Creta, se encuentra una península olvidada por el tiempo. Torres de piedra se alzan desde los acantilados de Mani, construidas sin argamasa, algunas de ellas más antiguas que el Imperio Otomano. Los habitantes de estas torres se hacen llamar maniotas profundos. Hablan un dialecto arcaico. Organizan su sociedad en torno a linajes familiares masculinos y durante siglos han afirmado en canciones e historias orales transmitidas de abuelos a nietos que descienden de los antiguos griegos. La mayoría de los historiadores lo consideraron folclore, un encantador mito local, pero en 2026, un equipo de Oxford, la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Atenas extrajo ADN de 102 maniotas profundos vivos, secuenció sus cromosomas y genomas mitocondriales y los comparó con más de 1 millón de genomas modernos y miles de genomas antiguos. El resultado no fue el que nadie esperaba. Fue más dramático que cualquier leyenda. Los linajes paternos de los maniots profundos no coincidían con los de ninguna población moderna en la Tierra. Sus cromosomas y se remontaban sin interrupción a la Edad del Bronce, antes de las migraciones eslavas, antes de la caída de Roma, antes de que el período medieval reescribiera el mapa demográfico de los Balcanes. Las historias orales no eran un mito. Eran en un sentido biológico cuantificable ciertas. Pero aquí está la parte que importa más allá de la península de Mani. Lo que los maniotas profundos conservan de forma concentrada es una huella genética que todos los griegos portan, diluida pero persistente, una huella que hace que los griegos sean fundamentalmente diferentes de los franceses, los alemanes, los escandinavos y los irlandeses. Son diferentes de hecho de la mayoría de las personas que solemos agrupar como europeas. La cuestión no es si los griegos son genéticamente distintos. Eso se ha confirmado tantas veces con tantos métodos que ya no se debate seriamente. La cuestión es ¿por qué? ¿Qué fuerzas históricas específicas que abarcan miles de años produjeron una población que ocupa una posición tan inusual en el mapa genético de Europa? ¿Y qué revela la respuesta no solo sobre Grecia, sino sobre lo que realmente significa ser europeo? Para entender esto primero, hay que saber cuál es la idea errónea más común sobre la genética europea. Existe la creencia generalizada de que los europeos son una única población genética con pequeñas variaciones regionales. Los europeos del norte son un poco más pálidos, los europeos del sur un poco más oscuros, pero en el fondo todos somos básicamente de la misma estirpe. Esto es casi completamente falso. Los europeos modernos son una mezcla de al menos 3, posiblemente 4 poblaciones ancestrales profundamente divergentes que se encontraron y se fusionaron en los últimos 10.000 años. Y las proporciones en las que se mezclaron no son uniformes en todo el continente, varían enormemente. Y Grecia se sitúa en un extremo de esa variación. La primera población ancestral son los cazadores-recolectores occidentales, las personas que habitaron Europa antes de la llegada de la agricultura. El segundo grupo son los agricultores neolíticos de Anatolia, que se extendieron desde lo que hoy es Turquía hace unos 9.000 años, llevando consigo la agricultura, los animales domesticados y un perfil genético radicalmente diferente al de las personas con las que se encontraron. El tercer grupo son los pastores de la estepa occidental, descendientes de los pastores Yamnaya de la estepa póntico-caspia, que llegaron a Europa hace unos 5.000 años, probablemente trayendo consigo las lenguas indoeuropeas. Y el cuarto, a menudo pasado por alto, es un componente relacionado con los cazadores-recolectores del Cáucaso, una población que sobrevivió a la edad de hielo aislada entre el Mar Negro y el Caspio. Ahora bien, en un sueco o un irlandés predomina el componente de la estepa. Puede alcanzar el 50% o más.
La contribución de los agricultores anatolios se reduce a tal vez un 20 o 30%, y la ascendencia de cazadores-recolectores, tanto del este como del oeste, completa el resto. En un griego, las proporciones se invierten. La ascendencia neolítica anatolia en los griegos oscila entre el 58 y el 66%, la proporción más alta de Europa fuera de Cerdeña. Ascendencia esteparia entre el 3 y el 6%. En algunos individuos griegos antiguos está completamente ausente, mientras que los europeos del norte son genéticamente medio nómadas esteparios. Los griegos son apenas una 20ª parte. Además, los griegos poseen un componente de cazadores-recolectores del Cáucaso de alrededor del 20%, una característica que está casi totalmente ausente en los europeos del norte y del oeste, pero que conecta a los griegos con poblaciones de la actual Georgia, Armenia e Irán. Esta no es una diferencia sutil. En un gráfico de análisis de componentes principales donde las poblaciones se agrupan por similitud genética, los griegos no se ubican con los daneses ni con los ingleses. Se ubican con los italianos, los albaneses y los anatolios occidentales. En otras palabras, se ubican más cerca del cercano oriente que del Atlántico Norte. Entonces la pregunta obvia es, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué la ola migratoria que transformó el norte de Europa dejó a Grecia prácticamente intacta? La respuesta es una de las historias más fascinantes de la genética humana y comienza mucho antes de lo que la mayoría de la gente cree, hace unos 9000 años, cuando los primeros agricultores cruzaron el Egeo. Los agricultores neolíticos que entraron en Grecia no eran un grupo monolítico. Aquí es donde la narrativa estándar se desmorona. Y vale la pena detenerse porque este único detalle transforma por completo la historia. Cuando la agricultura se extendió desde el creciente fértil a Europa hace unos 9000 años, no lo hizo en una sola oleada. Un análisis reciente realizado por Lazaridis y sus colegas ha demostrado que al menos 2 corrientes genéticamente distinguibles de agricultores anatolios entraron en Europa por rutas diferentes. Una corriente fluvial se desplazó hacia el noroeste a través de los Balcanes y finalmente llegó a Europa Central, la cuenca del Danubio, el valle del Rin y la llanura del norte de Europa. Estos son los antepasados de la cultura bancarémica lineal, los primeros agricultores de Alemania, Polonia y Francia. La otra corriente cruzó el Egeo, se asentó en Creta y en la Grecia continental y sembró las poblaciones que eventualmente construirían Micenas y Atenas. Aquí radica la diferencia importante. La corriente del sureste, la que llegó a Grecia, llevaba consigo entre un 8 y un 10% de ascendencia de cazadores-recolectores del Cáucaso incorporada a sus genomas desde el principio. Se trataba de un oligoelemento adquirido en algún lugar del sureste de Anatolia o del norte del Levante, donde las primeras comunidades agrícolas habían estado en contacto con poblaciones procedentes de más al este de las tierras altas entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Los agricultores de Europa Central carecían casi por completo de este componente. Cuando una familia de agricultores neolíticos desbrozó tierras para cultivar trigo cerca de lo que se convertiría en Tesalónica, ya eran genéticamente un pueblo fundamentalmente diferente de los agricultores que abrían la tierra cerca de lo que se convertiría en Berlín. Desde los inicios de la agricultura europea, Grecia y el norte de Europa siguieron trayectorias genéticas divergentes. La mayoría de las teorías populares sitúan la división entre la genética griega y la del norte de Europa en la Edad del Bronce, en las migraciones de las estepas y en la llegada de los indoeuropeos. Eso desvía la cronología unos 4000 años. La divergencia comenzó con el Neolítico mismo. Luego sucedió algo más que profundizó la división. Alrededor del 3100 a.C., durante la Edad del Bronce temprana, otro pulso de ascendencia oriental llegó al Egeo. Este origen era predominantemente anatolio, especialmente fuerte en Creta.
y elevó la proporción de cazadores-recolectores del Cáucaso en la región hasta aproximadamente un 18 a 21%. Este es el panorama genético que observamos en los minoicos, la primera gran civilización del Egeo. Los minoicos construyeron complejos palaciegos en Cnosos y Festos. Desarrollaron un sofisticado sistema de escritura en lineal A que aún no podemos descifrar por completo. Pintaron frescos que representan a personas de cabello y ojos oscuros saltando sobre toros y llevando manojos de azafrán. Y genéticamente su perfil ancestral era casi completamente del cercano oriente. Alrededor del 75% de agricultores neolíticos de Anatolia. Aproximadamente el 18% de cazadores-recolectores del Cáucaso. Y ascendencia de la estepa cero. Ni rastro detectable. Esto significa que las personas que construyeron una de las primeras civilizaciones complejas de Europa tenían más en común genéticamente con las poblaciones de las estribaciones del Cáucaso que con cualquier población que posteriormente habitaría Escandinavia o Gran Bretaña. Reflexionemos sobre esto por un momento. Los antepasados culturales de la civilización occidental portaban un genoma que apunta hacia el este, no hacia el norte. Pero si formas parte de la audiencia de este canal, ya te estarás haciendo la siguiente pregunta. Si los minoicos no tenían ascendencia esteparia y el idioma griego es indoeuropeo y las lenguas indoeuropeas están vinculadas a las migraciones esteparias, entonces, ¿cómo se convirtió el griego en bueno griego? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Y la respuesta implica una proporción que una vez que la ves cambia tu forma de pensar sobre toda la expansión indoeuropea. Hace unos 5.000 años los pastores Yamnaya comenzaron a desplazarse hacia el sur desde la estepa póntico-caspia. En el norte de Europa, esta migración fue masiva, llegando a reemplazar en ocasiones hasta el 75% del acervo genético local. Pero en Grecia el impacto genético fue radicalmente menor. Lazaridis y sus colegas han estimado que la contribución de Yamnaya a las poblaciones de la Grecia continental fue aproximadamente de un migrante de la estepa por cada 10 habitantes locales. Una proporción de 1 a 10. Eso es suficiente para atraer a alguien, especialmente si eres una minoría armada móvil y que monta a caballo, que se inserta en la estructura de élite de una sociedad agrícola. Pero no es suficiente para sobreescribir el perfil genético existente de la población. Y esto es precisamente lo que muestra el ADN. Los griegos micénicos, la civilización de Agamenón y la guerra de Troya solo poseían alrededor del 4% de ascendencia de cazadores-recolectores de Europa del Este, el rasgo distintivo de la migración a las estepas. La mayor parte de su genoma, aproximadamente el 75%, provenía de la misma mezcla de agricultores anatolios y cazadores-recolectores del Cáucaso que caracterizó a los minoicos. Si estás suscrito a este canal, sabes que estamos trabajando en una serie más extensa sobre la expansión de Yamnaya y cómo se manifestó en diferentes partes de Europa. El caso griego será fundamental para esa serie porque muestra algo que la simple narrativa de la invasión de las estepas tiende a ocultar, que la sustitución lingüística y la sustitución genética no son lo mismo. Pero hay un detalle en los datos griegos que complica incluso esta explicación, y es uno de los hallazgos más sorprendentes de toda la literatura sobre ADN antiguo. En 2022, Lazaridis Reich y 202 coautores publicaron 3 artículos simultáneos en Science, el estudio de ADN antiguo más ambicioso jamás intentado para esta región. Secuenciaron 727 genomas antiguos de todo el arco del sur, el puente geográfico entre Europa, Anatolia y el Cáucaso. Entre los individuos analizados se encontraba el guerrero grifo, un hombre enterrado alrededor del año 1450 a.C. cerca de Pilos, en el Peloponeso, en un olivar a las afueras de la Acrópolis.
Su tumba había pasado desapercibida para Carl Blegen, el arqueólogo que descubrió el cercano Palacio de Néstor en 1939 y cuando los investigadores de la UC Jack Davis y Sharon Stalker finalmente lo encontraron en 2015, lo que descubrieron en su interior fue extraordinario. Una espada con empuñadura de oro que descansa sobre su pecho, una daga doble, bandas de bronce de una armadura, fragmentos de colmillo de jabalí, del casco de un guerrero y un diminuto sello de ágata tallada de tan solo 3,5 centímetros de ancho, que representa a un guerrero en combate con tal detalle que dejó atónita a la comunidad de historiadores del arte. La revista Archaeology lo calificó como el mayor descubrimiento en Grecia en 50 años. Según todos los indicadores materiales, se trataba de un miembro de la élite, uno de los primeros reyes micénicos de Pilos. Su ADN no mostró ninguna ascendencia de la estepa, ninguna ni rastro. Esto es importante porque el modelo estándar sugiere que los migrantes de la estepa formaron inicialmente una clase aristocrática, pero aquí había una élite, un rey cuyo genoma era indistinguible del de un minoico preestepario. Otros individuos micénicos del mismo yacimiento sí tenían ascendencia de la estepa. Tanto la gente común como las élites presentaban una mezcla genética en ambas direcciones. Esto implica que la sociedad micénica no estaba estratificada según criterios genéticos. Cualquiera que fuera la jerarquía social existente era lo suficientemente permeable como para que alguien sin herencia esteparia pudiera ascender a la cima. El mismo estudio de 2022 reveló otro aspecto de Grecia que la diferencia del resto de Europa. En 2023, Eirini Skortaniotti, del Instituto Max Planck, y sus colegas publicaron los resultados del análisis de ADN antiguo de 102 individuos de todo el Egeo Creta y la parte continental que abarcan desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro. Descubrieron que aproximadamente el 30% de todos los individuos del Egeo analizados presentaban indicios de endogamia consanguínea al ser descendientes de padres que eran primos, hermanos o segundos. En un yacimiento concreto de Creta, el cementerio de Hagios Karalambos, la tasa era del 50%. Este nivel de matrimonios dentro de la comunidad es, y debo enfatizarlo, sin precedentes en el registro mundial de ADN antiguo. Ninguna otra población antigua estudiada en ningún lugar de la Tierra ha mostrado endogamia con estas frecuencias. No se trata de la Gran Bretaña neolítica, ni de la Iberia de la Edad del Bronce, ni de la antigua Mesopotamia, sino simplemente del Egeo. ¿Qué significa esto? Significa que las comunidades del Egeo eran pequeñas muy unidas y se casaban dentro de sus propias redes generación tras generación durante miles de años. Esta práctica habría actuado como un amortiguador genético ralentizando la dilución de la ascendencia local incluso con la llegada de forasteros. Puede ser uno de los mecanismos clave que explica por qué la señal de la estepa se mantuvo tan baja en Grecia en comparación con el resto de Europa. No porque los migrantes de las estepas nunca llegaran, sino porque la estructura social local era resistente a la absorción genética a gran escala. Ahora bien, si la Edad del Bronce estableció el núcleo de la ascendencia griega, ¿qué sucedió en los siguientes 3000 años? ¿Acaso la encrucijada de las civilizaciones la borró? No tanto como podrías pensar. El período romano trajo consigo el control administrativo, pero sorprendentemente pocos cambios genéticos. De hecho, uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio del Arco del Sur es que las poblaciones de Anatolia mostraron una extraordinaria continuidad genética desde el Neolítico hasta el período bizantino. Y esos mismos anatolios formaron el núcleo demográfico del propio Imperio Romano, incluida la población de la ciudad de Roma. El mundo mediterráneo, genéticamente hablando, era más estable de lo que sugiere su mapa político. La verdadera disrupción llegó más tarde. Después del siglo VI después de Cristo,
poblaciones de habla eslava emigraron a los Balcanes durante un período a veces llamado las invasiones bárbaras. Gran parte de la Grecia continental experimentó una convulsión demográfica, las ciudades se contrajeron y los registros arqueológicos disminuyeron. Y en este vacío llegaron nuevas poblaciones. El historiador alemán Jakob Philipp Fallmeyer propuso en 1830 que estas invasiones eslavas medievales extinguieron por completo a la población griega del Peloponeso y la reemplazaron con colonos eslavos. Según Fallmeyer, los griegos modernos no eran griegos en absoluto, eran eslavos que habían adoptado la lengua griega y el cristianismo ortodoxo. Esta teoría era políticamente explosiva. Cuestionaba la legitimidad del recién independizado Estado griego. Se ha debatido a veces acaloradamente durante casi 2 siglos. La genética moderna lo ha resuelto definitivamente. Un estudio de 2017 publicado en el European Journal of Human Genetics, dirigido por George Stamatoyanopoulos, utilizó 2,5 millones de marcadores genéticos en 241 individuos de todos los distritos del Peloponeso. Los resultados mostraron que si bien se detecta cierta mezcla genética relacionada con los eslavos, particularmente en las regiones del norte y del oeste, más cercanas a las rutas de entrada, el núcleo genético de la población del Peloponeso no fue reemplazado. La contribución eslava existe, pero como una capa, no como un reemplazo. Debajo de la superficie persiste la base egea más profunda. Las poblaciones más aisladas muestran el menor contacto con los eslavos y ninguna población lo demuestra con mayor claridad que los maníades profundos, sus cromosomas. Y prácticamente no muestran linajes paternos del noreste de Europa del tipo que son comunes en otros griegos continentales y que se remontan al contacto eslavo medieval. El 80% de los hombres de Deep Maniad portan el haplogrupo COM172, un linaje de Asia Occidental vinculado a las poblaciones del Egeo de la Edad del Bronce. Su genoma es, en palabras del investigador principal Leonidas Romanos Davranoglu, una instantánea de cómo habría sido la genética griega antes de la Edad Media. Y luego está el cuello de botella. Más del 50% de los hombres actuales de Maniad Profundo descienden de un único antepasado masculino que vivió en el siglo VII después de Cristo, un período de peste, guerra y colapso económico en gran parte de Grecia. La población de Mani probablemente se redujo a un puñado de familias. Esas familias reconstruyeron. Sus descendientes aún viven allí. Pero incluso la historia de los maníacos profundos no es una simple historia de pureza. Sus linajes maternos, el ADN, heredado de sus madres, muestran una mayor diversidad con contribuciones del Levante, el Mediterráneo en general, Europa Occidental e incluso África. Al parecer, las mujeres viajaban a Mani desde regiones lejanas y se casaban con miembros de la comunidad. Los hombres permanecían en sus lugares de origen. Las mujeres venían de otros sitios. Esto sorprendió a los investigadores. Las mujeres de las Indias occidentales han sido históricamente poco estudiadas y la evidencia de que las mujeres antiguas viajaron desde regiones lejanas para formar familias en esta península rocosa e inhóspita no fue predicha por ningún modelo anterior. La continuidad patrilineal coexistió con el cosmopolitismo materno. Las torres permanecieron en las mismas familias. Los linajes que se transmitían por vía paterna se mantuvieron firmes. Pero las madres que se unieron a esas familias trajeron consigo un mundo más amplio. Este patrón en el que los linajes masculinos locales persisten mientras que los linajes femeninos muestran orígenes geográficos más amplios también es visible en los datos de la Edad del Bronce del Egeo. Sugiere una sociedad patriarcal donde las mujeres se trasladaban a la comunidad de sus maridos, una práctica que habría reforzado la continuidad genética por línea paterna incluso cuando las familias individuales incorporaban conexiones externas.
Así pues, aquí es donde nos dejan los datos genéticos. Cuando se oye decir que los griegos son genéticamente diferentes de otros europeos, la afirmación correcta es más específica y más interesante que la mayoría de las versiones. Los griegos poseen una huella neolítica anatolia más profunda que casi cualquier otra población europea. Poseen un componente caucásico que los conecta con poblaciones del sur del Cáucaso e Irán, un componente que estaba presente en el Egeo antes de cualquier migración hacia las estepas y del que la mayoría de los europeos del norte carecen por completo. Tienen menos ascendencia esteparia que casi cualquier otra población de Europa que hable una lengua indoeuropea. Y estas proporciones se han mantenido notablemente estables durante al menos 3.500 años, amortiguadas por la endogamia, la geografía y la estructura social. Parte del debate en este campo se centra en si esta continuidad es realmente excepcional o si Grecia es simplemente parte de un patrón más amplio del sur de Europa que incluye a Italia, Albania y los Balcanes occidentales. Ambas posturas tienen algo de cierto. Las distancias genéticas entre griegos e italianos son casi nulas, tan cercanas que algunos estudios reportan un valor F. St negativo, lo que significa que las poblaciones son estadísticamente indistinguibles en ciertos loci. El sur de Europa en su conjunto conservó más ascendencia agrícola y menos ascendencia esteparia que el norte. Pero dentro del sur de Europa, Grecia y Creta se sitúan en el extremo más radical del espectro, más cerca de la fuente neolítica original y más lejos de la estepa. También existe un debate vigente sobre el papel de la geografía frente a la cultura en el mantenimiento de esta singularidad. Grecia es un paisaje de islas, valles de montaña y ensenadas costeras, una geografía que fragmenta las poblaciones y limita el flujo genético entre comunidades. Tan solo las islas del Egeo suman miles. La cordillera del Pindo divide el continente. A la península de Mani solo se puede acceder a través de estrechos desfiladeros. Esta fragmentación física habría ralentizado la expansión de cualquier población entrante, incluso una tan móvil como la Yamnaya. Pero la geografía por sí sola no puede explicar este patrón. Los datos sobre endogamia del estudio de Scortaniotti sugieren que la estructura social importaba tanto como las montañas. Cuando el 30% de una población se casa dentro de su familia extensa generación tras generación, se crea una barrera cultural para la integración genética que persiste independientemente del terreno. La cuestión que los investigadores aún no han resuelto es si la endogamia fue una práctica deliberada, tal vez vinculada a las normas de herencia o a las costumbres religiosas, o simplemente un subproducto del pequeño tamaño de la comunidad y de las opciones limitadas. También hay una advertencia metodológica que conviene señalar. Hasta hace poco recuperar ADN antiguo del Mediterráneo había sido difícil. El clima cálido y seco degrada el material genético y gran parte de los datos existentes provienen del hueso petroso del oído interno que conserva el ADN mejor que otros elementos del esqueleto. A medida que el muestreo se extienda más allá de los cementerios asociados con palacios y asentamientos importantes, casi con certeza, descubriremos una mayor heterogeneidad dentro de las poblaciones de la antigua Grecia de la que revelan los datos actuales. La imagen probablemente sea correcta en cuanto a la dirección general, pero ganará matices. Ciertas regiones, ciertos periodos de tiempo, ciertas clases sociales pueden contar historias diferentes a las que tenemos ahora. Lo que no cambiará es la arquitectura fundamental. Los griegos no son genéticamente distintos debido a un solo evento dramático, ni a una invasión, ni a una migración, ni a un cuello de botella. Se distinguen por una acumulación de condiciones, una población fundadora neolítica diferente, una conexión con el Cáucaso que se profundizó durante la primera edad del bronce, una estructura social que resistió la absorción genética, una penetración limitada en la estepa
y un paisaje de islas y montañas que fragmentó las poblaciones y preservó los linajes locales. Hoy en día, cuando un griego se somete a una prueba de ADN para consumidores y observa una composición ancestral más cercana a Anatolia o al oeste de Asia de lo esperado, está viendo la huella de los primeros agricultores que llegaron a Europa preservada en su genoma con mayor fidelidad que en casi cualquier otra persona del continente. Están estudiando un linaje del Cáucaso que llegó antes de que se construyeran las pirámides. Están estudiando una ascendencia que precede no solo a la Grecia moderna, sino a la idea misma de Europa. Los maniots de las profundidades en sus torres de piedra a orillas del Mediterráneo son simplemente aquellos que se aferraron a él con mayor fuerza.